12.000 fanegas de trigo dorado. Ese era todo el sustento de Clara Jennings, cargado en 12 camiones semirremolque y rechazado de un solo golpe. Wayne Cutler, el encargado del elevador de granos de la zona, la miró directamente a los ojos y declaró que toda su cosecha apenas servía como alimento para el ganado. Era una jugada calculada para llevarla a la bancarrota y quedarse con las tierras de su familia. Creyó que una viuda destrozada por el dolor terminaría quebrándose y vendería su granja por una miseria. Se equivocó. Lo que Clara hizo después, dentro de un viejo establo lechero abandonado y cubierto de polvo, no solo salvó su granja. La convirtió en millonaria. El polvo que giraba alrededor de los enormes hilos de hormigón de la cooperativa Tree Estate, en Grafton, Dakota del Norte, tenía sabor a humo de diésel y a sueños destrozados. Era principios de octubre y el viento helado que descendía desde la frontera canadiense traía consigo la amarga promesa de un invierno anticipado. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Clara Jennings permanecía sentada al volante de su vieja Ford F-250, con los nudillos completamente blancos de tanto apretar el volante. Detrás de ella, esperando en una fila que se extendía por todo el camino de grava de acceso, había 12 camiones contratados. Sus tolvas estaban llenas hasta el borde con 12.000 fanegas de trigo rojo duro de primavera. Era la primera cosecha que Clara enfrentaba completamente sola. Su esposo, Tomás, había fallecido de un infarto repentino apenas 7 meses antes, dejándole 400 acres de la fértil tierra del Valle del Río Rojo, una montaña de deudas por maquinaria agrícola y un vacío inmenso en el pecho que ella había intentado llenar trabajando sin descanso hasta el agotamiento. Había pasado las últimas 3 semanas viviendo dentro de la cabina de su cosechadora John Deere, sobreviviendo únicamente con café de termo y una adrenalina alimentada por el miedo. Ese trigo era su salvación. A $6.40 por fanega, el pago sería apenas suficiente para cubrir la enorme cuota final que debía al First Dakota National Bank antes del 1 de noviembre. Eso le permitiría conservar su hogar un año más. La luz de la caseta de pesaje cambió a verde. Clara avanzó lentamente con su camioneta, indicando al primer camión, conducido por un viejo amigo de la familia llamado Hank Peterson, que subiera sobre la enorme báscula de acero. Dentro de la oficina de paredes de vidrio estaba Wayne Cutler. Wayne era el tipo de hombre que parecía haber nacido dentro de su impecable chaqueta Carhartt. Una chaqueta que jamás había conocido una mancha de grasa ni una sola gota de aceite hidráulico. Era el gerente regional de Tree Estate y controlaba prácticamente todo el comercio de granos en un radio de más de 110 kilómetros. Si no le vendías a Wayne, simplemente no vendías. Transportar el grano mucho más lejos en camión consumía el estrecho margen de ganancia que mantenía con vida a agricultores como Clara. Ella descendió de la camioneta y cerró bien su abrigo para protegerse del frío. Observó cómo la larga sonda mecánica descendía desde la estructura superior y se hundía profundamente en el mar dorado de trigo del remolque de Hank para extraer una muestra. Un tubo de vacío absorbió el grano hacia el laboratorio, donde sería analizado por humedad, contenido de proteína y peso específico. Clara entró en la oficina de pesaje. El ambiente olía a café recalentado y al ozono que desprendían las computadoras funcionando sin descanso. «Buenos días, Wayne», saludó Clara, obligándose a sonreír. «Este año tuvimos una cosecha excelente. Estamos rondando las 60 fanegas por acre. Tomás estaría muy orgulloso». Wayne ni siquiera levantó la vista del medidor digital de humedad. Vertió lentamente la muestra de Clara en la máquina clasificadora. El aparato zumbó durante unos segundos antes de escupir un pequeño recibo de papel. Wayne lo tomó, acomodó sus gafas de montura metálica y soltó un largo suspiro. Era un suspiro demasiado ensayado para ser sincero. «Lo siento, Clara», dijo con una falsa compasión que le revolvió el estómago. «No puedo recibir este trigo. No puedo aceptar absolutamente nada de esta carga». Clara quedó inmóvil. El ruido de los motores de los camiones que seguían esperando afuera pareció desaparecer por completo. «¿Perdón?».
¿Qué quiere decir con que no puede recibirlo? La humedad está demasiado alta y el índice de caída es un desastre, respondió Wayne mientras golpeaba el papel con un dedo. Además, veo claros signos de vomitoxina. Tu cosecha tiene una infección fúngica importante. Si mezclo este trigo con el de mis silos, contaminaría más de 100.000 fanegas destinadas a exportación. En el mejor de los casos, sirve como alimento para animales. Tal vez podría ofrecerte $1.50 por fanega, aunque, para ser sincero, mis depósitos para alimento ya están llenos. ¿Vomitoxina? Preguntó Clara, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Wayne, hace 3 semanas que no cae una sola gota de lluvia. Los campos están completamente secos desde que el trigo comenzó a madurar. No existe ninguna posibilidad de que aparezca un hongo. Además, la humedad estaba marcando 13% directamente en la cosechadora. Mis máquinas dicen otra cosa, Clara. Wayne cruzó los brazos. Por primera vez levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Lo que Clara vio la estremeció. No había compasión. Solo una fría satisfacción. Una victoria cuidadosamente calculada. Sé que las cosas han sido difíciles desde que murió Tomás. Tal vez toda esta operación sea demasiado para una sola persona. Deberías empezar a pensar en tus opciones. Escuché que Apex Land Holdings está haciendo ofertas muy generosas en efectivo por propiedades con dificultades financieras. Clara sintió que le faltaba el aire. Apex Land Holdings. Era el gigantesco conglomerado empresarial que estaba comprando granjas familiares por todo el estado para convertirlas en enormes explotaciones agrícolas industriales. Haz la prueba otra vez, exigió Clara, con la voz temblando de rabia. El resultado es definitivo, respondió Wayne con brusquedad. Toda la cortesía había desaparecido de su rostro. Mueve los camiones, Clara. Estás retrasando la fila. Ella permaneció inmóvil durante unos segundos interminables. El peso del rechazo cayó sobre sus hombros como una losa. $1.50 por fanega ni siquiera alcanzaba para cubrir el combustible diésel y el costo de las semillas. Eso significaba incumplir el préstamo. Significaba perder la casa donde sus hijos habían dado sus primeros pasos. Con la mandíbula apretada, Clara dio media vuelta y salió de la oficina. Subió al estribo del camión de Hank. ¿Qué está pasando, Clara? Preguntó Hank mientras bajaba la ventanilla, masticando un palillo. Da la vuelta, Hank. Su voz sonaba vacía, pero firme. Todos ustedes. Regresamos a la granja. Hank la miró horrorizado. Clara, no tienes espacio en los hilos para guardar 12.000 fanegas. Tendremos que descargar todo en el suelo. En un mes las ratas y el clima lo echarán a perder. No me importa. Clara finalmente gritó. Da la vuelta. La desesperación terminó quebrando su voz. Mientras la caravana de pesados camiones realizaba un enorme giro levantando una gigantesca nube de polvo, Clara volvió la mirada hacia la ventana de la caseta de pesaje. Wayne Cutler seguía allí de pie, observándolos marcharse, con una sonrisa de absoluta satisfacción dibujada en el rostro. Descargar 12.000 fanegas de trigo de primera calidad sobre el piso de hormigón de su viejo galpón Quonset, sin aislamiento alguno, fue una auténtica pesadilla logística que tomó 14 agotadoras horas. El polvo era asfixiante. Cubría la piel de Clara, su cabello y hasta sus pulmones. Ella permanecía al final de un sinfín transportador portátil, guiando aquella cascada dorada que formaba enormes montañas de trigo. Parecían montañas de oro. Pero para ella eran monumentos a su inminente bancarrota. Cuando el último camión finalmente se marchó, ya era plena madrugada. Clara, completamente destrozada, se dejó caer sobre un balde de 5 galones colocado boca abajo. Toda la iluminación provenía de la luna, que se filtraba por los tragaluces de fibra de vidrio del techo. El aroma del trigo recién cosechado, dulce, terroso y perfectamente seco, parecía burlarse de ella. Tomó un puñado entre las manos. Los granos eran grandes, duros e impecables.
No había residuos blanquecinos. No había granos marchitos. Wayne había mentido. ¿Pero por qué? A la mañana siguiente, impulsada por una sospecha que no dejaba de crecer, Clara condujo su camioneta hasta la cercana localidad de Langdon. Necesitaba un cheque de caja para pagarles a los camioneros independientes, vaciando por completo el fondo de emergencia que mantenía para operar la granja. Después de salir del banco, el agotamiento terminó alcanzándola. Entró al estacionamiento del Red River Diner, desesperada por una taza de café negro y unos minutos para pensar. El restaurante estaba casi vacío. Olía a tocino frito y a jarabe de arce rancio. Clara se acomodó en un reservado del fondo, oculto detrás de unas plantas artificiales. Miró fijamente el menú plastificado sin leer una sola palabra. Su mente solo hacía cálculos imposibles para encontrar una forma de evitar que el banco ejecutara la hipoteca sobre su granja. En ese momento sonó la campanilla sobre la puerta del restaurante. «Solo llévanos al reservado del fondo, Brenda. Necesitamos un poco de privacidad». Clara se quedó completamente inmóvil. Reconocería esa voz arrogante en cualquier parte. Era Wayne Cutler. Se hundió un poco más en su asiento. Escuchó unos pasos pesados acercarse hasta detenerse justo en el reservado que estaba detrás del suyo. Solo un alto panel de madera los separaba. ¿Estás seguro de que ya no tiene salida?, preguntó una segunda voz, mucho más refinada. Sonaba fuera de lugar, demasiado elegante y corporativa para un pueblo como Langdon. Wayne soltó una carcajada que hizo hervir la sangre de Clara. «Te lo digo, Greg. Esa mujer está acabada. Ayer rechacé toda su cosecha diciendo que estaba contaminada con vomitoxina. Tuvo que llevarse todo de vuelta a la granja y descargarlo en un viejo galpón de chapa. Antes de que encuentre otro comprador, ese trigo ya estará echado a perder». El corazón de Clara comenzó a golpearle el pecho con fuerza. Greg. No podía ser otro que Greg Tolliver, director regional de adquisiciones de Apex Land Holdings. ¿Y el banco?, preguntó Greg mientras el sonido de una cucharita chocando contra una taza indicaba que revolvía el café. David Henderson, del First Dakota, ya está de nuestro lado, respondió Wayne con absoluta tranquilidad. Aquellas palabras golpearon a Clara como un puñetazo en el estómago. Va a exigir el pago completo del préstamo el 1 de noviembre. No habrá prórrogas ni refinanciación. En cuanto incumpla, Apex comprará las 400 acres en la subasta por una fracción de su valor. Ustedes se quedan con un terreno excelente y mi cooperativa obtiene el contrato exclusivo para manejar toda la producción regional de Apex. Todos ganamos. Solo asegúrate de que no encuentre ninguna salida, advirtió Greg. Si consigue enviar ese trigo a los molinos de Minneapolis, podría reunir el dinero suficiente para pagar el banco. Wayne soltó una risa burlona. No puede hacerlo. No tiene dinero para contratar transporte de larga distancia. Y aunque lo consiguiera, las tarifas de flete están por las nubes. Cuando el trigo llegue a Minneapolis ya habrá perdido dinero solo con el transporte. Está aislada, está arruinada y se le acabó el tiempo. La granja de los Jennings prácticamente ya es nuestra. Clara permanecía inmóvil en su asiento. Un sudor frío comenzó a recorrerle la nuca. Aquello no había sido simplemente mala suerte. Ni una inspección demasiado estricta. Era una conspiración perfectamente organizada. Wayne, los ejecutivos carroñeros de Apex y hasta el director del banco local estaban trabajando juntos para arrebatarle la tierra que el abuelo de su esposo había levantado con sus propias manos hacía casi un siglo. La veían como alguien débil. Como una viuda vulnerable y destrozada por el dolor que terminaría rindiéndose cuando la presión fuera demasiado grande. Una lágrima descendió lentamente por su mejilla, dejando un pequeño surco entre el polvo. Ni siquiera intentó secarla. La desesperación que la había estado asfixiando durante las últimas 24 horas comenzó a transformarse en algo completamente distinto. Se convirtió en una rabia intensa. Ardiente. Implacable. Esperó hasta que Wayne y Greg pidieron el desayuno.
Entonces salió silenciosamente del reservado. Abandonó el restaurante mientras la campanilla sobre la puerta sonaba alegremente a su paso. El aire helado de octubre le golpeó el rostro. No regresó a la granja presa del pánico. Regresó con una claridad mental que jamás había sentido. Wayne tenía razón en una sola cosa. Ella no podía permitirse enviar trigo sin procesar hasta Minneapolis. Todo el sistema estaba diseñado para mantener a los agricultores en el último escalón de la cadena, dependiendo de las cooperativas locales y de los precios impuestos por el mercado. Entonces Clara tomó una decisión. No iba a jugar con las reglas de ellos. Iba a romper el tablero. Lo primero que hizo al llegar a la granja fue tomar una muestra de 5 libras de su trigo. Condujo hasta un punto de envío de FedEx en el condado vecino y la despachó con entrega urgente hacia un laboratorio agrícola independiente, certificado por el estado, ubicado en Fargo. Durante 3 días vivió suspendida en una angustiosa espera. Caminaba de un lado a otro sobre el viejo piso de madera de la casa vacía, incapaz de pensar en otra cosa. Cuando finalmente sonó la notificación en su computadora portátil, abrió el archivo PDF con las manos temblando. Proteína, 14,8%. Humedad, 12,1%. Índice de caída, 380. Vomitoxina, 0,0 partes por millón. Clasificación, grado premium número 1. No era simplemente un buen trigo. Era un trigo extraordinario. El tipo de cereal rico en proteínas y perfectamente equilibrado por el que los panaderos artesanales estaban dispuestos a pagar cualquier precio. Clara imprimió inmediatamente el certificado. Podría haber acudido a las autoridades. Podría haber demandado a Wayne Cutler y a la cooperativa. Pero los juicios tardaban años. Ella solo tenía 21 días antes de que el banco ejecutara la hipoteca. Necesitaba dinero. Y lo necesitaba de inmediato. Salió de la casa dejando atrás el viejo galpón Quonset, donde las enormes montañas de trigo seguían esperando. Se dirigió hacia el edificio más antiguo de toda la propiedad. Era un enorme establo lechero de madera pintado de rojo, construido en la década de 1920. Las vacas habían sido vendidas hacía décadas por su suegro, y desde entonces el edificio solo servía para almacenar chatarra, implementos agrícolas rotos, rollos de alambre oxidado y montones de viejos palés de madera completamente podridos. Clara abrió la pesada puerta corrediza. Las bisagras chirriaron con fuerza. Millones de partículas de polvo comenzaron a bailar entre los rayos de luz que atravesaban la oscuridad. Al fondo del establo, oculto bajo una enorme lona de lona gruesa, descansaba una auténtica reliquia. Clara retiró la cubierta mientras una nube de polvo la obligaba a toser. Era un antiguo molino harinero de piedra, construido completamente en hierro fundido. El bisabuelo de Tomás lo había utilizado durante la Gran Depresión. Cuando los molinos locales cerraron o comenzaron a abusar de los agricultores con precios injustos, él molía su propio trigo y lo intercambiaba con los vecinos por carne, huevos y otros alimentos. Era una máquina enorme y hermosa. Funcionaba mediante una gruesa correa de cuero conectada a la toma de fuerza de un tractor. Clara pasó lentamente la mano sobre el hierro frío y oxidado de la tolva. Entonces una idea completamente descabellada comenzó a tomar forma en su mente. Wayne Cutler pagaba alrededor de $6 por una fanega de 60 libras de trigo. Eso equivalía aproximadamente a 10 centavos por libra. Después enviaba ese mismo trigo a grandes molinos industriales, donde lo convertían en harina que terminaba vendiéndose en los supermercados por $2 la libra. El intermediario se quedaba con aproximadamente el 95% del valor. ¿Y si eliminaba al intermediario? El corazón comenzó a latirle cada vez más rápido. Si tenía 12.000 fanegas, eso significaba que poseía 720.000 libras de trigo premium. Si lograba molerlo ella misma y vender la harina directamente a consumidores y panaderías por apenas $1.50 la libra, su cosecha no valía los $76.000 que la cooperativa estaba dispuesta a pagarle. Valía más de $1 millón. Clara corrió de regreso a la casa.
Revolvió todos los archivadores del despacho de Tomás hasta encontrar las tarjetas de crédito que aún conservaban. Entre las 4 tarjetas disponía de aproximadamente $35,000 de crédito. Era el último salvavidas financiero que le quedaba. Si fracasaba, terminaría en bancarrota personal. Se sentó frente a la computadora y comenzó a investigar frenéticamente. El viejo molino de piedra del establo era una hermosa pieza de museo. Pero tardaría cerca de 1 año en moler 12.000 fanegas de trigo. Necesitaba capacidad industrial. Necesitaba maquinaria moderna. Finalmente encontró una empresa de Kansas llamada Heartland Milling Systems, especializada en molinos comerciales de piedra y equipos automáticos de tamizado. Marcó el número con las manos todavía temblando. Heartland Milling Systems, habla Calvin, respondió una voz amable. Calvin, mi nombre es Clara Jennings. Necesito un molino comercial de piedra capaz de procesar al menos 1.000 libras por hora. También necesito una línea de envasado. ¿Tiene algo disponible? Normalmente fabricamos todo por pedido, señora, respondió Calvin con sorpresa. El plazo de entrega es de aproximadamente 12 semanas. Yo no tengo 12 semanas, Calvin. Su voz sonó firme como el acero. Tengo 2. Pagaré el envío urgente. ¿Tiene alguna unidad de demostración, un equipo reacondicionado o cualquier otra cosa disponible? Hubo unos segundos de silencio. En realidad, la semana pasada un comprador de Colorado canceló un pedido. Tenemos un molino doble de piedra de 24 pulgadas completamente ensamblado, con tamiz neumático y estación semiautomática de envasado. Está listo sobre 3 palés en nuestro depósito. Pero cuesta $28,000. Me lo quedo. Clara ni siquiera dudó. Cárguelo a mi tarjeta Visa. Durante los 4 días siguientes trabajó como una mujer poseída. Contrató a Ben Matheson, un antiguo peón rural ya jubilado que había trabajado durante años con el padre de Tomás. Juntos vaciaron completamente el viejo establo lechero. Sacaron toneladas de chatarra acumulada durante décadas, lavaron el piso de hormigón con agua a presión hasta dejarlo impecable y cubrieron las paredes con gruesos plásticos agrícolas blancos para convertir el edificio en un espacio completamente higiénico y apto para procesar alimentos. Cuando el camión procedente de Kansas retrocedió hasta la entrada del establo y comenzó a descargar los enormes equipos de acero inoxidable y hierro fundido sobre la plataforma de hormigón, Clara comprendió que ya no había vuelta atrás. Había apostado su granja, su futuro y el legado de su esposo. Todo por una única jugada desesperada. Ya no era simplemente una agricultora obligada a aceptar los caprichos de un administrador corrupto. Ahora era la fundadora de Whispering Pines Milling Company. Y estaba lista para ir a la guerra. Descargar e instalar la maquinaria fue apenas el comienzo de una pesadilla que pondría a prueba todos los límites de su resistencia. El molino necesitaba una conexión eléctrica trifásica, algo para lo que el viejo establo jamás había sido preparado. Clara tuvo que pedirle un enorme favor a Wilson Jensen, un electricista agrícola independiente que había estudiado en la escuela secundaria junto a Tomás. Wilson trabajó durante toda la noche. Tendió gruesos conductos eléctricos negros desde el transformador principal de la granja y los instaló entre las vigas cubiertas de escarcha del establo, iluminándose únicamente con una potente lámpara halógena. Cuando finalmente conectaron la energía eléctrica, solo quedaban 16 días antes del 1 de noviembre, la fecha límite impuesta por el banco. La primera prueba fue un auténtico desastre. Clara y Ben Matheson llevaron un contenedor de 500 libras de trigo desde el galpón Quonset utilizando una minicargadora. Levantaron el contenedor sobre la tolva de acero inoxidable del molino, abrieron la válvula de descarga y pusieron la máquina en marcha. El ruido era ensordecedor. Una vibración profunda y violenta que hacía temblar toda la vieja estructura de madera del establo. Pero, en lugar de una harina blanca y suave, el tamiz neumático expulsó una molienda gruesa, quemada, con un olor parecido al de las palomitas de maíz quemadas. «Las piedras están demasiado juntas», gritó Ben por encima del rugido de la maquinaria, con el rostro cubierto de grasa. «Estamos cocinando el almidón antes de que llegue al tamiz».
El corazón de Clara se hundió cuando tomó un puñado de aquella harina arruinada. No servía para nada. A ese ritmo terminaría destruyendo toda su cosecha. Pasaron las siguientes 24 horas ajustando una y otra vez las enormes piedras de granito de 24 pulgadas del molino. Era un proceso desesperadamente lento. Cada corrección era apenas un pequeño movimiento. Si las piedras quedaban demasiado separadas, el salvado no se desprendía correctamente del endospermo y la harina adquiría una textura áspera y desagradable. Si quedaban demasiado juntas, el calor generado por la fricción destruía las delicadas enzimas y proteínas que hacían tan valioso su trigo. Finalmente, a las 3 de la madrugada de un helado martes, el sonido del molino cambió. El rugido dio paso a un zumbido constante y perfectamente equilibrado. Clara colocó una bolsa de papel debajo de la salida del sistema de envasado y accionó la palanca. Una cascada de harina color crema comenzó a caer lentamente. No olía a quemado. Tenía un aroma ligeramente dulce, con notas de frutos secos y una frescura que nunca antes había percibido. Hundió las manos desnudas dentro de la bolsa. La harina era increíblemente fina. Se escurría entre sus dedos como si fuera seda. Y, aun así, conservaba diminutas partículas del germen del trigo que daban a la auténtica harina molida a la piedra todo su carácter. «Lo logramos», susurró Clara con la voz quebrada. «Ben, mira esto. Es perfecta». Ben, apoyado con cansancio contra una vieja columna de madera, se secó el sudor con un trapo y sonrió. «Es la mejor harina que he visto en toda mi vida, Clara. Ahora solo tenemos que repetir esto unas 239.000 veces más». Establecieron una rutina brutal. Ben manejaba la minicargadora durante todo el día, transportando constantemente trigo desde el galpón Quonset hasta el establo. Clara permanecía junto al molino. Controlaba la temperatura de las piedras. Vaciaba los depósitos del salvado. Y manejaba la línea semiautomática de envasado. Había comprado 1000 bolsas industriales de papel Kraft de 50 libras. No tenía tiempo ni dinero para contratar a un diseñador gráfico. Así que fue hasta una tienda de manualidades en Langden y encargó un enorme sello de goma personalizado. Cada bolsa debía marcarse manualmente con tinta negra. Whispering Pines Heritage Milling. 100% trigo rojo duro de primavera. Harina sin blanquear. Molida a la piedra. Para el cuarto día de trabajo, las manos de Clara estaban agrietadas y sangraban debido al polvo seco de la harina. Los hombros le dolían constantemente por levantar y apilar sacos de 50 libras sobre palés de madera. Dormía apenas 4 horas seguidas en una cama plegable instalada en un rincón del establo. Tenía demasiado miedo de dejar la maquinaria sin vigilancia. Producían aproximadamente 3.000 libras de harina premium por día. Pero una realidad angustiosa comenzaba a hacerse evidente. Un establo lleno de sacos perfectamente envasados no valía absolutamente nada si nadie quería comprarlos. Y el tiempo seguía corriendo. Necesitaba reunir $50.000 antes de que terminara el mes. De lo contrario, el banco le quitaría absolutamente todo. Clara dejó a Ben a cargo del molino. Cargó 2 toneladas de harina en un remolque cerrado para caballos, lo enganchó a su Ford F-250 y condujo durante 6 horas hacia el sureste, rumbo a Minneapolis. No fue a supermercados. Sabía que los grandes conglomerados alimentarios controlaban por completo ese mercado. Conseguir un solo producto aprobado para una estantería podía llevar meses. Y cobrarlo, aún más. Así que decidió apuntar a otro tipo de clientes. Panaderías artesanales de alta gama. Lugares donde vendían un pan de masa madre por $12 y presumían del origen de cada ingrediente. Su primera parada fue una moderna panadería con enormes ventanales en el barrio North Loop. El gerente, un joven de bigote perfectamente encerado, apenas miró la bolsa de muestra antes de descartarla. Ya tenemos contrato con un proveedor nacional. Además, nosotros solo usamos harina italiana 00. La segunda, la tercera y la cuarta panadería respondieron prácticamente lo mismo. Algunos fueron amables.
otros bastante condescendientes. Pero el resultado siempre era idéntico. Nadie quería arriesgarse con una viuda desconocida llegada desde Dakota del Norte con bolsas marcadas a mano. A las 4 de la tarde comenzó a caer una fría llovizna sobre la ciudad. Clara permaneció sentada dentro de la camioneta, mirando fijamente el volante mientras luchaba por contener las lágrimas. Solo le quedaban 8 días. El peso de las deudas se sentía como un enorme yunque aplastándole el pecho. Sacó su cuaderno. Solo quedaba un nombre en la lista. Hearth and Crumb. Era una enorme panadería artesanal mayorista que abastecía a restaurantes exclusivos y hoteles boutique de toda el área metropolitana de las ciudades gemelas. Su propietario era Dominique Russo, un reconocido maestro panadero de carácter difícil que recientemente había aparecido en una prestigiosa revista gastronómica nacional. Clara condujo hasta un parque industrial en las afueras de la ciudad. No entró por la puerta principal. Retrocedió con el remolque hasta el muelle de carga, donde varios empleados con los delantales cubiertos de harina transportaban estanterías repletas de panés recién horneados. Tomó un saco de 50 libras. Lo cargó sobre el hombro ignorando el intenso dolor que atravesaba su espalda. Y subió decididamente por la escalera metálica. «Señora, no puede entrar por aquí», gritó el encargado del muelle. «Necesito hablar con Dominique Russo». Clara dejó caer el pesado saco sobre una mesa de acero inoxidable. El golpe retumbó por toda la cocina. El silencio fue inmediato. Un hombre alto y corpulento, con la barba oscura cubierta de harina, apareció detrás de una enorme amasadora industrial en espiral. Miró a Clara. Después observó la bolsa de papel marcada a mano. «Soy Russo», dijo con una voz grave. «¿Quién es usted y por qué está lanzando cosas sobre mis mesas?» «Me llamo Clara Jennings. Soy la propietaria de Whispering Pines Milling». Su voz temblaba, pero no apartó la mirada. «Leí su entrevista en Back Magazine. Usted dijo que la harina industrial está muerta, que el proceso moderno de molienda con rodillos elimina el carácter y el sabor natural del trigo, obligándolo a usar más agua para conseguir una buena estructura en el pan». Dominique cruzó los brazos. «¿Y? Yo tengo 12.000 fanegas de trigo rojo duro de primavera cultivado en el Valle del Río Rojo. Tiene un contenido de proteína del 14,8%. Un índice de caída de 380. Y fue molido hace exactamente 36 horas con piedras de granito de 24 pulgadas. No ha sido blanqueado. No contiene bromatos. Y no pasó un año entero almacenado en un silo perdiendo todos sus aceites naturales». Dominique permaneció observándola. Por primera vez desapareció parte de su gesto de fastidio. Había curiosidad. Sacó un cúter del bolsillo del delantal y abrió la bolsa. Introdujo la mano. Tomó un puñado de aquella harina color crema. La frotó lentamente entre el pulgar y el índice, sintiendo la delicada textura característica de la molienda a la piedra. Luego hizo algo que Clara no esperaba. Se llevó la harina hasta la nariz. Inspiró profundamente. Sus cejas se elevaron. «Esta harina está viva». «Lo está», respondió Clara. «Llévese 5 kilos. Horneé con ella esta misma noche. Si no es la mejor harina que ha pasado por sus hornos, me subiré a mi camioneta y jamás volverá a verme. Pero si lo es. Tengo 2 toneladas esperando en ese remolque. Y 40 toneladas más en mi granja». Dominique observó el agotamiento reflejado en el rostro de Clara. Después volvió a mirar la harina. «Está bien. Pero se lo advierto. Mis masas madre son muy exigentes. Si este trigo no tiene la estructura de gluten que usted asegura, terminará convertido en una sopa». Aquella noche Clara durmió dentro de la cabina de su camioneta, estacionada frente a la panadería. La lluvia helada golpeaba constantemente el techo. Descansar era imposible. A las 5 de la madrugada unos fuertes golpes en la ventanilla la despertaron sobresaltada. Era Dominique. Sostenía entre las manos un enorme pan de masa madre de corteza oscura.
No dijo una sola palabra. Simplemente lo partió allí mismo, en medio del frío. El crujido de la corteza sonó como un disparo. Dentro aparecía una miga espectacular. Brillante. Llena de enormes alveolos perfectamente distribuidos. El aroma de la levadura natural y del trigo inundó el aire húmedo de la mañana. Dominique contemplaba el pan como si fuera una obra de arte. La tolerancia a la hidratación es una locura. Sacudió la cabeza con incredulidad. Aceptó un 85% de agua sin perder estructura. El crecimiento en el horno fue impresionante. Clara, esta es la mejor harina con la que he trabajado en 20 años. Clara dejó escapar un largo suspiro. Sentía que llevaba 6 meses conteniendo la respiración. ¿Cuánta harina tiene en el remolque?, preguntó Dominique. Unas 4000 libras. Me quedo con toda. Sacó una chequera del bolsillo. Y quiero un pedido fijo de 8000 libras por semana. Le pagaré $1.20 por libra al por mayor. ¿Puede abastecerme? Clara hizo rápidamente las cuentas. 8000 libras a $1.20 significaban $9600 por semana. Las 4000 libras que llevaba ese día representarían $4800. Todavía no alcanzaba los 50.000 que necesitaba para salvar la granja antes del 1 de noviembre. Pero Dominique aún no había terminado. Voy a llamar al director de compras del North Star Restaurant Group. Continuó escribiendo el cheque. Abastecen a 60 restaurantes de alta cocina en todo el Medio Oeste. Hace tiempo buscan un proveedor local de harina para sus programas de panadería y pastas. Si les digo que esta harina es el nuevo estándar, comprarán todo lo que usted sea capaz de producir. Al mediodía de ese mismo día, Clara estaba sentada en una moderna oficina corporativa en el centro de Minneapolis. Gracias a la firme recomendación de Dominique Russo, North Star Restaurant Group redactó inmediatamente una carta de intención. Querían recibir 30.000 libras de harina antes del 30 de octubre para abastecer su centro de distribución durante toda la temporada de invierno. También aceptaron transferir un anticipo de $50.000 en el mismo momento en que los palés llegaran a su muelle de carga. Clara por fin tenía una oportunidad. Solo debía regresar a la granja, producir 30.000 libras de harina en 5 días y entregarlas a tiempo. Lo que aún no sabía era que Wayne Cutler ya había notado las luces encendidas toda la noche dentro de su viejo establo. En un pueblo como Langdon, las noticias viajaban más rápido que un incendio en la pradera. El hecho de que Clara Jennings no hubiera declarado la bancarrota, sumado a la llegada constante de enormes camiones de carga de FedEx transportando palés de madera y materiales de embalaje hasta su granja, finalmente llamó la atención de la cooperativa Tree Estate. Wayne Cutler estaba sentado en su impecable oficina, observando por la ventana los inmensos hilos de hormigón. Acababa de colgar una llamada con David Henderson, gerente de la sucursal del First Dakota National Bank. No ha bajado el ritmo ni un segundo, Wayne, había dicho David con una evidente preocupación en la voz. Ayer pasé frente a su granja. Instaló un extractor industrial que expulsa polvo de harina desde el viejo establo lechero. Está moliendo el trigo. Si de alguna manera logra pagar la cuota del 1 de noviembre, legalmente no podré ejecutar la hipoteca. Apex Land Holdings retirará todas sus cuentas regionales de mi sucursal si no conseguimos esa propiedad. Wayne apretó el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Relájate, David. Una mujer con una sola minicargadora y un molino instalado en un establo jamás podrá producir lo suficiente para reunir $50.000 en una semana. Va a fracasar. Pero Wayne no era un hombre que dejara nada librado al azar. El acuerdo con Apex incluía para él una enorme comisión disfrazada de honorarios de consultoría. Dinero suficiente para comprar una casa donde pasar los inviernos en Arizona. Clara Jennings era la única maleza que seguía creciendo en medio de sus planes de retiro. Y había llegado el momento de arrancarla de raíz. Era 27 de octubre. Clara y Ben trabajaban al límite absoluto de las fuerzas humanas. El molino llevaba funcionando sin detenerse durante 72 horas.
Los palés cargados con sacos de 50 libras perfectamente sellados llegaban casi hasta el techo del establo. Solo les faltaban 8.000 libras para completar el pedido del North Star Restaurant Group. A las 2 de la madrugada, el enorme generador diésel que Wilson Jensen les había alquilado para complementar el suministro eléctrico de la granja comenzó a fallar. El potente zumbido del molino se transformó en un lento gemido mecánico. Las luces del techo parpadearon varias veces. Después todo quedó completamente oscuro. «Ben, ¿se quedó sin combustible?», gritó Clara mientras tomaba una pesada linterna de la mesa de embalaje. «Imposible. Llené el tanque a medianoche», respondió Ben mientras el haz de su propia linterna atravesaba el polvo suspendido en el aire. «Cierra las compuertas de la tolva. Si las piedras se detienen con el trigo dentro, se bloquearán y tendremos que desmontar todo el molino». Clara corrió hacia la máquina. A tientas buscó las grandes palancas de acero. Los músculos le ardían por el agotamiento. Logró cerrar las compuertas justo cuando las enormes piedras dejaron de girar por completo. El silencio que siguió resultó insoportable. «El generador está atrás», dijo Ben con tensión. «Voy a revisar las conexiones. Voy contigo». Ambos salieron por la puerta lateral hacia la noche helada. El viento soplaba con fuerza. La granja permanecía completamente en silencio. Clara iluminó con la linterna el enorme generador instalado sobre un remolque. La gruesa manguera reforzada que conectaba el tanque de diésel con el motor había sido cortada limpiamente. El combustible se derramaba sobre la tierra congelada. Aquello no era una avería. Era sabotaje. «Hace muy poco alguien estuvo aquí», susurró Ben mientras tomaba una enorme llave inglesa de la caja de herramientas. En ese mismo instante, Buster, el enorme pastor alemán de Clara, comenzó a ladrar con una ferocidad inusual cerca del galpón Quonset donde todavía permanecía almacenado el trigo sin procesar. «¡El trigo!», gritó Clara. Si no habían logrado detener el molino, el siguiente paso lógico era destruir la materia prima. Bastaba con arrojar un poco de lejía o aceite de motor sobre el montón de grano para condenar toda la cosecha. Clara y Ben corrieron atravesando el patio. Las botas golpeaban con fuerza la grava congelada. Al doblar la esquina del enorme galpón metálico, la linterna de Clara iluminó a una figura que trepaba apresuradamente por el elevador portátil de granos que conducía hasta la abertura del techo. Vestía una sudadera oscura con capucha. Llevaba un pesado bidón de plástico sin ninguna etiqueta. Rugió Ben. Su voz retumbó sobre los campos vacíos. Sin pensarlo, lanzó la enorme llave inglesa. No alcanzó al hombre, pero golpeó violentamente el elevador metálico con un estruendo ensordecedor. El desconocido perdió el equilibrio. El bidón cayó al suelo y estalló. Un fuerte olor a amoníaco invadió inmediatamente el aire. El saboteador descendió apresuradamente. Apenas tocó el suelo, corrió hacia una camioneta estacionada junto al camino rural con las luces apagadas. Clara no dudó. Toda la rabia acumulada desde el día en que Wayne rechazó su cosecha explotó de golpe. Corrió hacia el camino intentando memorizar cada detalle del vehículo iluminado por la luna. Era una Chevrolet Silverado relativamente nueva. Cuando el motor arrancó y las luces finalmente se encendieron, Clara alcanzó a distinguir parte de la matrícula y unos protectores cromados personalizados detrás de las ruedas. Conocía perfectamente esa camioneta. Pertenecía a Cody Miller, un joven de 22 años que trabajaba como operador de báscula para Wayne Cutler en la cooperativa Tri-State. Wayne había enviado a uno de sus propios empleados en plena madrugada para envenenar su trigo. Ben llegó jadeando mientras las luces traseras del vehículo desaparecían por la carretera. ¿Pudiste ver quién era? Vi todo lo que necesitaba. La voz de Clara sonaba extrañamente tranquila. El miedo había desaparecido. Solo quedaba una fría determinación. Ben, ¿cuánto tardarás en reparar la manguera y volver a poner en marcha el generador? 1 hora, quizá 2. Ben se limpió la boca con la manga. Clara, tenemos que llamar al sheriff.
Esto es un delito grave. Ella negó lentamente con la cabeza. Esta noche el sheriff no hará nada. Será mi palabra contra la de un muchacho que jurará que estaba durmiendo en su casa. Miró el molino. Luego volvió la vista hacia Ben. Y si perdemos tiempo haciendo denuncias, perdemos un día entero de producción. Si perdemos un día, no llegaremos a Minneapolis. Y si no llegamos a Minneapolis, Wayne gana. Ben permaneció en silencio unos segundos. Entonces, ¿qué hacemos? Los ojos de Clara brillaban bajo la luz de la linterna como si fueran de acero. Reparamos el generador. Cerramos el portón de la granja. Y terminamos de moler ese trigo aunque tengamos que hacerlo a mano. Hizo una pausa. Wayne Cutler quería una guerra. Perfecto. Pero voy a asegurarme de que sea él quien termine perdiendo todo. Durante el resto de la noche trabajaron con una energía desesperada. Mientras Ben reparaba la manguera cortada, Clara estacionó su camioneta junto al galpón Quonset y soltó a Buster para que vigilara todo el perímetro. Permaneció sentada dentro del vehículo con la escopeta calibre 12 que había pertenecido a Tomás apoyada sobre las piernas. No apartó la vista de la línea de árboles hasta que el generador volvió a rugir con toda su potencia. Habían sobrevivido a aquella noche. Pero la verdadera batalla estaba programada para la mañana del 30 de octubre. Y tendría lugar en el vestíbulo del First Dakota National Bank. Al caer la tarde del 28 de octubre, el viejo establo lechero parecía un enorme almacén industrial. 600 sacos de papel Kraft de 50 libras, perfectamente sellados y marcados, estaban cuidadosamente apilados sobre resistentes palés de madera envueltos en plástico. 30.000 libras de harina premium molida a la piedra. El viejo molino finalmente permanecía en silencio. Las enormes piedras de granito todavía irradiaban un suave calor dentro del gélido establo. Clara se apoyó sobre la salida de la línea de envasado. Los brazos le temblaban tanto que apenas podía sostener el termo de café. En los últimos 5 días había dormido un total de apenas 9 horas. Los jeans estaban rígidos por el sudor seco y la harina. Los ojos completamente enrojecidos. Solo la adrenalina seguía manteniéndola en pie. Ben Matheson permanecía sentado sobre un balde dado vuelta. Estaba demasiado agotado incluso para hablar. Solo contemplaba aquellas montañas de harina. «Lo logramos, Ben», susurró Clara con una voz apenas audible. Ben levantó lentamente la cabeza. Se limpió el rostro cubierto de harina con un trapo. «Sí, jefa. Lo conseguimos». Miró los palés. «Pero todavía tenemos que llevarlos hasta Minneapolis. Y acaban de anunciar por la radio que esta noche entra un frente polar desde Canadá. Esperan unos 20 centímetros de nieve y ráfagas de viento de más de 60 kilómetros por hora antes de la medianoche». Clara miró por la ventana del establo. Hacia el norte, el cielo ya adquiría un tono púrpura oscuro y amenazante. Un temporal de nieve en Dakota del Norte no era una simple molestia. Era una fuerza capaz de cerrar autopistas interestatales y dejar enterrados bajo la nieve enormes camiones. Pero su entrega estaba programada para la mañana siguiente. Y el plazo del banco vencía en menos de 72 horas. Alquilé un camión de caja internacional de 26 pies en Langdon. Se obligó a ponerse nuevamente de pie. Hank Peterson viene conduciéndolo hacia aquí. Lo cargaremos y saldré esta misma noche. Si logro partir antes de las 8, podré adelantarme al peor temporal antes de llegar a Fargo. Cuando Hank apareció conduciendo el enorme camión amarillo de alquiler, los primeros copos ya comenzaban a caer. Eran pequeños, duros. Golpeaban la piel como diminutos fragmentos de vidrio. Durante 2 largas horas, Ben manejó la minicargadora levantando los pesados palés de harina hasta el interior del camión. Mientras tanto, Clara y Hank utilizaban una transpaleta manual para acomodarlos cuidadosamente. Cada músculo de la espalda de Clara ardía de dolor. Sangrando. Cuando finalmente cerraron la enorme puerta trasera y el pestillo encajó con un fuerte golpe metálico,
El viento ya rugía sobre la llanura arrancando las últimas hojas secas de los robles que bordeaban la entrada de la granja. «Clara, no puedes conducir con este clima». Hank levantó el cuello de su abrigo para protegerse del viento helado. Las autoridades ya recomendaron no circular por la Interestatal 29. Habrá hielo negro sobre el asfalto. Ese camión lleva unas 15 toneladas de carga. Si terminas en una cuneta, ninguna grúa podrá llegar hasta mañana por la tarde. Clara subió lentamente a la alta cabina del Internacional. Bajó la ventanilla. Miró a los dos hombres que habían hecho posible aquel milagro. «Si no me voy ahora, perderé la granja. Conduciré a no más de 65 kilómetros por hora. Si hace falta, colocaré cadenas en las ruedas. Tú solo cuida la granja mientras no estoy, Hank. No dejes que nadie se acerque a esos hilos». El viaje hacia el sur fue una auténtica pesadilla. En cuanto Clara cruzó el límite del condado, el frente polar procedente de Alberta descargó toda su furia. Los faros del camión apenas lograban atravesar un muro blanco de nieve impulsada por el viento. La visibilidad cayó a menos de 15 metros. El enorme camión se sacudía violentamente bajo las ráfagas laterales. Las ruedas traseras luchaban desesperadamente por mantener la adherencia sobre el asfalto que se congelaba minuto a minuto. Durante 6 interminables horas, Clara sostuvo el volante con tanta fuerza que los nudillos volvieron a quedar completamente blancos. Los hombros permanecían rígidos por la tensión constante. La calefacción funcionaba al máximo intentando derretir el hielo que comenzaba a cubrir las escobillas de limpiaparabrisas. En el camino pasó junto a varios camiones articulados cruzados sobre la carretera y automóviles abandonados dentro de las cunetas. Las luces intermitentes apenas podían verse a través del temporal. Cada instinto le gritaba que se detuviera, que buscara un motel, que descansara. Pero la imagen de Wayne Cutler sonriendo con arrogancia mientras planeaba destruir su vida seguía ardiendo dentro de su cabeza. No levantó el pie del acelerador. Siguió empujando el pesado camión a través de la tormenta. El amanecer llegó sobre las ciudades gemelas. No con luz del sol, sino con una claridad gris y apagada que revelaba una ciudad completamente paralizada por la nieve. Pero Clara lo había conseguido. Exactamente a las 8:15 de la mañana estacionó el enorme camión junto al muelle de carga del centro de distribución del North Star Restaurant Group. Las puertas del almacén comenzaron a abrirse. Varios trabajadores, envueltos en gruesos abrigos, contemplaban sorprendidos aquel camión cubierto de nieve que, contra toda lógica, había logrado llegar. La responsable de compras, una mujer elegantemente vestida llamada Sara, salió al muelle con una carpeta en la mano. Observó cómo Clara descendía lentamente de la cabina. Parecía un fantasma, como alguien que hubiera atravesado el infierno. Sara ordenó que tomaran al azar uno de los sacos para analizarlo en el laboratorio de control de calidad del propio almacén. Media hora después regresó. Su expresión había cambiado por completo. Ahora mostraba un profundo respeto. Dominique Russo no exageraba. Firmó la parte inferior de la factura. La estructura de proteínas es extraordinaria y el perfil de sabor no se parece a nada de lo que compramos actualmente. Usted cumplió exactamente lo que prometió, señora Jennings. Y lo hizo en medio de una tormenta histórica. Clara apenas podía mantenerse en pie. El acuerdo decía que el pago se realizaría al momento de la entrega. Sara sonrió. Y nosotros cumplimos nuestros acuerdos. Le entregó un sobre grueso. Aquí tiene un cheque de caja certificado por $50,000 emitido desde nuestra cuenta corporativa. Puede depositarlo inmediatamente. Además, queremos conversar sobre un contrato permanente para todo el año. Pero antes le recomiendo que busque un hotel y duerma unas cuantas horas. Tiene aspecto de desplomarse aquí mismo. Clara tomó el sobre. Lo abrió lentamente. Contempló el sello oficial y la cifra impresa. $50,000. Era más dinero del que había visto en los últimos 5 años. Y era exactamente la cantidad que necesitaba para detener la ejecución de su granja.
No sintió alegría, ni alivio, ni siquiera satisfacción. Solo una fría sensación de anticipación. No iba a buscar ningún hotel. Iba a regresar a Dakota del Norte. Tenía una cita pendiente en el banco. El 1 de noviembre amaneció con un frío intenso que había congelado completamente las aguas del Río Rojo. Dentro de la elegante sala de reuniones del First Dakota National Bank, revestida con paneles de caoba, el ambiente estaba impregnado por el aroma del café recién hecho y de costosos perfumes. David Henderson, el gerente de la sucursal, permanecía sentado en la cabecera de la pesada mesa de roble mientras ordenaba nerviosamente un grueso montón de documentos legales. A su derecha estaba Wayne Cutler. Vestía su inseparable chaqueta Carhartt impecablemente limpia. Sonreía con absoluta seguridad. Junto a él se encontraba Greg Tolliver, representante de Apex Land Holdings, golpeando distraídamente una lujosa pluma Montblanc de oro contra su carpeta de cuero. El reloj digital de la pared marcaba las 9:05 de la mañana. Ya incumplió el pago. Greg consultó su Rolex. La cuota vencía al abrir el banco. No está aquí, David. Firmemos la ejecución hipotecaria para que mi equipo pueda comenzar hoy mismo con las mediciones del terreno. David se secó una gota de sudor de la frente. Técnicamente todavía tiene hasta el final del horario bancario. Wayne soltó una carcajada. Está arruinada, David. Ayer pasé por su granja y ni siquiera estaba su camioneta. Seguramente metió unas cuantas cosas en una maleta y huyó del estado. Firma de una vez. Apex se queda con la tierra, el banco elimina el préstamo incobrable y mi cooperativa obtiene el contrato exclusivo de almacenamiento. Todos salimos ganando. David suspiró. Tomó la pluma. Acercó la punta al documento de ejecución hipotecaria. En ese mismo instante, la pesada puerta de cristal de la sala se abrió de golpe. El impacto contra la pared fue tan fuerte que agrietó el yeso. David dio un respingo. Wayne y Greg giraron sobresaltados. Clara Jennings estaba de pie en la entrada. Vestía su viejo abrigo de lona de trabajo. Las botas dejaban huellas de nieve derretida sobre la lujosa alfombra. Tenía profundas ojeras. El cabello recogido en una trenza desordenada. Parecía agotada, pero no derrotada. Parecía una comandante entrando en un campo de batalla que ya había conquistado. Buenos días, señores. Su voz resonó con fuerza en la silenciosa sala. Caminó lentamente hasta la mesa. Ignoró la silla que le ofrecían. Y se detuvo justo frente a Wayne Cutler. Clara, balbuceó David, completamente rojo. Nosotros no esperábamos que... Conozco perfectamente la fecha límite, David. Metió la mano en el bolsillo del abrigo. Sacó el pesado sobre. Y lo dejó caer en el centro de la mesa. Aquí hay $50,000. Cheque de caja certificado. Con esto queda pagada la cuota extraordinaria, los intereses por demora y la hipoteca queda al día durante los próximos 12 meses. La granja Jennings ya no está en incumplimiento. El silencio fue absoluto. David tomó lentamente el sobre. Sacó el cheque. Sus ojos se abrieron detrás de las gafas. Esto es del North Star Restaurant Group. ¿Cómo demonios? Está mintiendo. Wayne se puso de pie de un salto. La silla golpeó violentamente contra el suelo. Su rostro estaba completamente morado por la rabia. Ese cheque es falso. Ella no tiene $50,000. Toda su cosecha estaba contaminada con vomitoxina. Yo mismo la rechacé. Clara sonrió apenas. Una sonrisa afilada como una navaja. ¿De verdad, Wayne? Sacó otro documento doblado del bolsillo. Lo dejó caer junto al cheque. Este es el análisis certificado del Laboratorio Agrícola Independiente de Fargo. Humedad, 12,1%. Proteína, 14,8%. Vomitoxina, 0 absoluto. Clasificación, trigo premium de primavera grado 1. Wayne quedó inmóvil.
Abría y cerraba la boca sin emitir sonido alguno. Greg arrebató el informe y comenzó a leerlo. Su elegante serenidad desapareció inmediatamente. Comprendió el enorme problema legal que tenían delante. Clara dio un paso hacia ellos. Su voz llenó toda la sala. «Mentiste, Wayne. Falsificaste el análisis de mi cosecha para llevar deliberadamente a una agricultora a la bancarrota. Todo con el objetivo de facilitar una compra fraudulenta de tierras para Apex Land Holdings y asegurarte una comisión personal. Escuché cada una de las palabras que tú y Greg dijeron en el Red River Diner. No puedes demostrar eso», gritó Wayne mientras pequeñas gotas de saliva salían despedidas de su boca. «Es tu palabra contra la mía. Solo eres una viuda histérica inventando historias». Clara volvió a sonreír. Pero esta vez dio otro paso hacia él. Sus ojos ardían con una intensidad imposible de ignorar. «No necesito demostrar esa conversación». Hizo una breve pausa. «Porque puedo demostrar el sabotaje». Giró la cabeza hacia la puerta. «Puede pasar, sheriff». El sheriff Jim Boyd, un hombre enorme que llevaba más de 30 años al servicio del condado, entró tranquilamente en la sala. Una mano descansaba sobre el cinturón reglamentario. La mirada permanecía fija sobre Wayne Cutler. «¿Qué significa esto, Jim?», preguntó Wayne intentando recuperar autoridad, aunque la voz ya le temblaba. «¿Desde cuándo el sheriff trabaja para una agricultora endeudada?». El sheriff ni siquiera pestañeó. «Desde que el vecino de Clara, Wilson Jensen, me trajo hace unas horas a un joven muy dispuesto a hablar». Wayne sintió que el color abandonaba por completo su rostro. «Cody Miller», continuó el sheriff. «Parece que Wilson lo encontró gastando una buena cantidad de dinero en el bar anoche. Le hizo unas cuantas preguntas sobre qué hacía conduciendo cerca de la granja de Clara a las 2 de la madrugada hace unos días». Wayne parecía un hombre parado sobre una trampilla a punto de abrirse. Cody cantó como un canario. La voz grave del sheriff llenó la habitación. «Confesó que tú le pagaste $500 para cortar la manguera del generador de Clara y arrojar un galón de amoníaco industrial sobre su trigo para destruir toda la cosecha. Tenemos la manguera cortada, el bidón roto y su confesión firmada. Está mintiendo. Ese muchacho consume drogas. Se inventó todo». Wayne comenzó a retroceder. El sheriff sacó lentamente unas esposas de acero. «Intentar contaminar una cadena comercial de alimentos constituye un delito grave, Wayne». Hizo una pausa. «Y la conspiración para cometer fraude entre distintos estados convierte este caso en asunto del FBI. Date la vuelta. Y coloca las manos detrás de la espalda». Las esposas se cerraron con un fuerte clic metálico alrededor de las muñecas de Wayne. Clara volvió la mirada hacia Greg Tolliver. El ejecutivo ya guardaba apresuradamente sus documentos dentro del maletín, intentando alejarse de aquel desastre. Apex Land Holdings retira oficialmente cualquier interés en este condado. Greg evitó mirarla. «Nuestra empresa no tiene ninguna relación con las acciones personales de este hombre». Clara habló con absoluta calma. Pero cada palabra parecía una amenaza. «Vuelve a la ciudad, Greg. Y dile a tu junta directiva que el Valle del Río Rojo ya no está en venta. Ni para ustedes. Ni para nadie». Finalmente se volvió hacia David Henderson. El gerente del banco temblaba mientras sostenía el cheque de $50,000. Sabía perfectamente que, si Clara denunciaba su participación ante la Comisión Bancaria Estatal, su carrera habría terminado para siempre. Clara se inclinó ligeramente sobre la mesa. «Procesa el cheque, David. Y cuando vuelva el próximo mes para solicitar un préstamo destinado a ampliar mi nueva planta harinera, vas a ofrecerme la tasa de interés preferencial más baja que este banco haya concedido en los últimos 20 años. ¿Nos hemos entendido?» David bajó la cabeza. «Sí, Clara. Perfectamente». Clara dio media vuelta. Abandonó la sala de reuniones. Salió del banco.
y respiró profundamente el aire helado y luminoso de aquella mañana de noviembre. Por primera vez desde la muerte de Tomás, sintió que el peso que llevaba sobre el pecho había desaparecido. Aspiró profundamente el aire frío de la pradera. No solo había salvado su granja. Había derrotado a quienes intentaron destruirla. Había roto el sistema que la mantenía sometida. Y había conquistado su independencia. 3 años pueden parecer poco dentro de la historia de una granja familiar centenaria. Pero para Clara Jennings fueron suficientes para construir un auténtico imperio. El viejo galpón Quonset oxidado había desaparecido. En su lugar se alzaba una moderna planta harinera valorada en $3 millones, revestida con paneles de acero blanco que brillaban bajo el sol y dominaban los inmensos campos de trigo que la rodeaban. El antiguo molino de piedra que había salvado a Clara de la bancarrota ahora ocupaba un lugar de honor dentro de una elegante vitrina de cristal en el vestíbulo de las oficinas centrales de Whispering Pines Heritage Milling. La apuesta de Clara había dado frutos de una manera que jamás habría imaginado. El mundo de la panadería artesanal había experimentado un crecimiento extraordinario y los consumidores comenzaron a rechazar las harinas ultraprocesadas y pobres en nutrientes producidas por los grandes conglomerados industriales. Querían saber de dónde provenían los alimentos. Querían granos de origen único. Y, sobre todo, querían conocer la historia de aquella viuda que había decidido moler su propio trigo cuando todos le dieron la espalda. Whispering Pines ya no abastecía únicamente a Dominique Russo y al North Star Restaurant Group. La harina de Clara se vendía en los pasillos de panadería de más de 400 supermercados premium, gracias a contratos nacionales con Whole Foods y con cadenas de mercados artesanales desde Chicago hasta Seattle. Las viejas bolsas de papel marcadas a mano habían sido reemplazadas por un elegante diseño profesional. Pero el mensaje seguía siendo exactamente el mismo. 100% trigo rojo duro de primavera. Sin blanquear. Molido a la piedra. Imposible de vencer. Clara liquidó por completo todas las deudas de la granja en apenas 18 meses. Al cumplirse el tercer año, los ingresos brutos de su empresa superaban los $8 millones. Era, en todo el sentido de la palabra, una millonaria hecha a sí misma. Pero Clara nunca acumuló esa riqueza solo para ella. Jamás olvidó lo que se sentía ser asfixiada por los monopolios corporativos. Cuando la cooperativa Tri-State terminó derrumbándose debido a las investigaciones federales y las enormes multas impuestas tras la condena y encarcelamiento de Wayne Cutler, Clara dio un paso al frente. Compró en una subasta pública los enormes silos de hormigón que pertenecían a la cooperativa. Incluso superó ampliamente la oferta presentada por Apex Land Holdings, que había intentado regresar al valle creyendo que aún tendría una oportunidad. Después cambió completamente el nombre de las instalaciones. Desde entonces pasaron a llamarse Cooperativa de Productores Independientes Whispering Pines. En lugar de pagar a los agricultores el precio mínimo habitual del mercado, Clara comenzó a ofrecer contratos con primas muy superiores para todos aquellos productores locales que aceptaran cultivar variedades tradicionales de trigo orgánico. Ella proporcionaba las semillas, ofrecía asesoramiento agronómico y garantizaba un precio suficiente para que cada familia pudiera pagar sus propias deudas y conservar sus tierras lejos de las grandes corporaciones. Ben Matheson fue ascendido a director de operaciones de molienda. Ahora supervisaba un equipo formado por 25 empleados locales con salarios justos y estables. Hank Peterson pasó a convertirse en director de logística de la empresa. Bajo su responsabilidad quedó una moderna flota de 10 camiones semirremolque completamente nuevos, todos con el logotipo de Whispering Pines en sus laterales. Una fresca tarde de octubre, Clara caminaba por la pasarela ubicada en la parte superior de sus nuevos silos. Desde allí contempló todo el valle del Río Rojo. Los campos se extendían como un inmenso océano dorado esperando la llegada de las cosechadoras. El aire olía a diésel, a tierra seca, y al inconfundible aroma dulce de la harina recién molida que escapaba por los conductos de ventilación de la fábrica. Apoyó una mano sobre la fría barandilla de acero. Sintió la poderosa vibración constante de las enormes piedras industriales transformando una nueva cosecha en harina. Pensó en Tomás.
Pensó en Wayne Cutler cumpliendo condena en una prisión federal. Y recordó aquella aterradora noche en la que descargó toda su cosecha rechazada dentro de un viejo galpón de chapa, convencida de que su vida había terminado. Intentaron enterrarla. Rechazaron su cosecha. Manipularon las pruebas. Intentaron robarle el legado de su familia. Pero olvidaron algo muy importante. Cuando una semilla soporta tanta presión bajo tierra, no muere. Germina. Rompe la tierra. Y termina creciendo hasta adquirir la fuerza suficiente para romper incluso el hormigón. Clara Jennings ya no sobrevivía a las cosechas. Ahora era ella quien las dominaba. Clara Jennings no solo derrotó a un sistema corrupto, lo obligó a cambiar para siempre. Pasó de estar al borde de perder su granja por una ejecución hipotecaria y un sabotaje cuidadosamente planificado a construir un imperio harinero orgánico valorado en millones de dólares. Demostró que, muchas veces, los rechazos más duros solo son el empujón necesario para descubrir el verdadero camino. Al eliminar a los intermediarios corruptos y confiar en su propia determinación, transformó un trigo que otros consideraban inútil en una fortuna. Si la extraordinaria historia de lucha de Clara te inspiró, deja tu me gusta, comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que nunca debe rendirse y suscríbete al canal para descubrir más historias reales de personas que lograron convertir la adversidad en un éxito extraordinario.